despedí a la joven amante de mi marido, me abofeteó en público, le devolví la bofetada 10 veces y le dije allí mismo, tú también te vas a largar de aquí. Estaba de pie en el escenario de la cena de gala corporativa, con una memoria USB en la mano que contenía pruebas suficientes para destruirlo todo. Abajo, había más de 500 personas sentadas. Todo el personal de la empresa de mi marido, Richard Sterling. También estuvieron presentes sus socios, inversores y periodistas de los principales medios de comunicación de Wall Street. Las lámparas de araña de cristal de Murano del salón de baile del Hotel Plaza iluminaban el lugar como si fuera de día, y yo, Victoria Vance, la esposa de Richard Sterling, me preparaba para ofrecerle un regalo inolvidable en este deslumbrante escenario. A continuación, demos la bienvenida a la SRA, Victoria Vance, esposa de nuestro director ejecutivo, quien sorteará el número del gran premio especial de esta noche. La voz del presentador resonó a través de los altavoces con un entusiasmo profesional y refinado. Subí al escenario paso a paso, pisando con firmeza sobre mis tacones de aguja de 10 centímetros. Llevaba un vestido de terciopelo negro de alta costura que realzaba mi figura, la cual cuidaba mucho. Soy una madre de 36 años con 2 hijos, pero aún aparento 28 o 29. No lo hago para complacer a nadie, sino porque jamás me permito parecer derrotada. Richard estaba sentado en la primera fila. Junto a él estaba su asistente especial, Chloe Adams, aquella niña de 2 o 4 años, vestida con un vestido color champán de escote pronunciado, se inclinó hacia su oído para susurrarle algo, sonriendo como una flor recién abierta. Hace 3 meses, encontré una ecografía de 6 semanas en el despacho de nuestra casa en Greenwich, Connecticut. Era de Chloe. Esa noche, Richard se arrodilló ante mí llorando, diciendo que solo había sido un momento de confusión, que la chica lo había provocado y que lo que más amaba en el mundo éramos yo y los niños. Le creí, o mejor dicho, fingí creerle. Pasé 3 meses contratando a un investigador privado para que revisara sus extractos bancarios, recuperara las grabaciones de las cámaras de seguridad e incluso pirateara su copia de seguridad de iCloud. Lo tengo todo, señora Vance. Por favor diga unas palabras. El presentador me entregó el micrófono y lo tomé. No miré el bombo de la rifa, sino directamente a la primera fila. Richard finalmente se percató de mi mirada, me sonrió y alzó su copa de champán. Esa sonrisa era exactamente la misma que tenía hace 17 años, cuando tuvimos nuestra primera cita. En aquel entonces, él era un estudiante de ingeniería sin un centavo, y yo era la hija del decano de la Facultad de Derecho de Columbia. Todos decían que me estaba conformando, pero yo decía que me encantaba su talento. ¿Talento? Ja, antes de sortear el premio. Me gustaría que todos vieran un video, dije, y chasqueé los dedos hacia la cabina de control. La pantalla gigante se iluminó. La primera imagen era una grabación de seguridad del pasillo de un hotel. Richard, con el brazo alrededor de la cintura de Chloe, deslizó la tarjeta llave para entrar en la habitación. La fecha indicada era el 17 de noviembre del año pasado, el día de nuestro aniversario de bodas. Ese día me dijo que estaba en Chicago por un viaje de negocios. La segunda imagen era un registro de transferencias bancarias. Richard le transfería $5,000 al mes a Chloe. El memorándum hablaba de nóminas, pero Chloe ni siquiera figuraba en el sistema de recursos humanos de la empresa. En los últimos 2 años, las transferencias ascendieron a un total de $120,000 de nuestro patrimonio conyugal. La tercera imagen mostraba capturas de pantalla de iMessage. Richard le estaba diciendo a Chloe que esa vieja amargada ya debería hacerse a un lado. Cuando nazca el bebé, me divorciaré de ella, y si se atreve a armar un escándalo, tengo maneras de dejarla en la calle sin un centavo. El salón de baile quedó sumido en un silencio sepulcral. Observé cómo el rostro de Richard pasaba de sonrojado a pálido en fracciones de segundo, y de pálido a un tono lívido. Se puso de pie de un salto. La silla chirrió horriblemente contra el suelo de mármol. Apágalo, apágalo ahora mismo, le gritó al encargado de la cabina, pero mi asistente Sarah ya había tomado el control de la sala audiovisual. Nadie le prestó atención. Chloe intentó esconderse debajo de la mesa, pero las miradas de 500 personas estaban fijas en ella como focos. Se cubrió el rostro, con los hombros temblando, sin saber si llorar o reír por los nervios. Seguí pasando las diapositivas una y otra vez. La cuarta prueba, el quinto, el sexto. Había preparado exactamente 37 páginas. Cada página era un cuchillo.
Iba a despellejar vivos a esos dos bastardos. Richard, dije al micrófono con una voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo en Nueva York. Antes me preguntaste por qué no le había transferido el dinero de los gastos a tu madre este mes. Lo digo ahora porque descubrí que le diste $1,000 a tu madre y $5,000 a Chloe. Tu madre te crió durante 30 años y para ti vale una quinta parte de tu amante. Alguien del público jadeó de asombro. Vi a varios periodistas sacar sus teléfonos y empezar a grabar. Esta noche este video se haría viral en todo Estados Unidos. Richard corrió hacia el escenario. Iba tan rápido que tropezó en los escalones y casi se cae. Ese hombre, que en el mundo de los negocios de Nueva York siempre había sido un caballero elegante, se abalanzó sobre mí como un lunático con los ojos inyectados en sangre. Victoria, estás loca, ¿sabes lo que estás haciendo? La empresa sale a bolsa mañana. Me agarró la muñeca con una fuerza que parecía querer aplastarme los huesos. Fruncí el ceño por el dolor, pero no me resistí, simplemente lo miré fríamente. Lo sé, dije, por eso elegí hoy. Levantó la mano. La bofetada fue tan rápida que ni siquiera tuve tiempo de cerrar los ojos. El sonido explotó junto al micrófono. Amplificado por los altavoces como un disparo, giré la cara hacia un lado y sentí el sabor de la sangre en la comisura de los labios. Hubo gritos entre el público, alguien se puso de pie, alguien gritó que llamaran a la policía de Nueva York, pero nadie se movió, todos estaban mirando, viendo el mejor drama ético del año, sangrientos y en primera fila. Giré la cabeza lentamente y miré a Richard. Su mano aún temblaba. En sus ojos había una locura mezclada con miedo y rabia. Probablemente pensó que lloraría, me taparía la cara y saldría corriendo del escenario, que me convertiría en la pobre esposa maltratada, dándole la oportunidad de interpretar al marido arrepentido y convertir este escándalo en un problema matrimonial para que las aguas se calmarían. Pero él no me conocía. Yo, Victoria Vance, una estudiante destacada en el SAT, graduada de la Facultad de Derecho de Colombia, abogada de élite en fusiones y adquisiciones en Wall Street durante 12 años, los casos que he manejado tienen un valor mínimo de $300 millones. He negociado con mafiosos, políticos corruptos y herederos de fondos buitre internacionales. Él pensó que una bofetada me iba a destrozar. Sonreí y luego levanté la mano. La primera bofetada aterrizó con toda mi fuerza en su mejilla izquierda. Esto es por la bofetada que me acabas de dar. La segunda bofetada con el dorso de la mano en su mejilla derecha. Esto es por nuestro aniversario, cuando dijiste que estabas en Chicago. La tercera bofetada. La cuarta, la quinta. Seguí contando. Cada bofetada venía acompañada de mis años de quejas y furia para que él pudiera fundar su startup. Renuncié a mi puesto de socia en mi bufete de abogados de Park Avenue. Volví a casa para cuidar a los niños. Cuando su madre enfermó, limpié su orinal para 3 años. Cuando su empresa se quedó sin efectivo, hipotequé el apartamento del Upper East Side que me dejó mi padre. A la 10ª bofetada, me detuve. La cara de Richard estaba hinchada y deformada. Su labio sangraba. Sus gafas habían volado a 3 metros de distancia. Tropezó hacia atrás y se estrelló contra la torre de copas de champán al borde del escenario. El cristal se hizo añicos, el líquido dorado manchó su costoso traje hecho a medida. Me ajusté el escote del vestido y saqué un documento de mi bolso. Richard, este es el acuerdo de divorcio. Has cometido adulterio y ocultado bienes conyugales con pruebas irrefutables. Exijo un divorcio contencioso. La custodia exclusiva de los 2 niños será mía. Exijo el 60% de las acciones de la empresa y no te apresures a negarte. El video de ti golpeándome hace un minuto ya se ha enviado a las esposas de tus 3 socios. Estoy segura de que lo están viendo ahora mismo. ¿Crees que un hombre que maltrata públicamente a su esposa todavía es digno de ser el director ejecutivo? Le arrojé los documentos a la cara. Firma ahora, de lo contrario, mañana por la mañana, todos sus inversionistas, clientes y bancos recibirán pruebas de su fraude fiscal al IRS, su soborno corporativo y la falsificación de sus datos financieros. Tengo los detalles de su cuenta secreta en las Islas Caimán, sus pagos ilícitos al comisionado de zonificación de esa ciudad y todo el historial del sabotaje ilegal que realizó a la competencia para robarle sus contratos gubernamentales. Me incliné hacia su oído y susurré en una voz que solo él pudo oír. ¿Cree que no sé que ese accidente automovilístico en la Interestatal 95 hace 3 años no fue una falla de frenos? Su cuerpo quedó paralizado. Un joven programador murió en ese accidente.
Richard dijo que fue fatal, pero yo sabía que ese chico había descubierto su fraude contable y planeaba denunciarlo a la SEC. Había pasado 3 meses buscando al dueño del desguace al que había sobornado, y ya tenía su confesión grabada, firma o no, le pregunté, le temblaban las manos, pero tomó el bolígrafo, bajo la mirada atónita de todos, firmó el acuerdo de divorcio, su letra era torcida como una serpiente moribunda, guardé el documento y me dirigí al público. Damas y caballeros, les pido disculpas por arruinar el ambiente festivo, la rifa continúa. El premio es un viaje para 2 a Europa patrocinado por mí, valorado en $10,000. Sin embargo, hice una pausa y mi mirada recorrió el pálido rostro de Chloe. Sugiero que las parejas ganadoras revisen los teléfonos del otro, nunca se sabe qué sorpresas pueden encontrar. Hubo risas nerviosas en el público, seguidas de una ráfaga de aplausos. Hice una reverencia y salí del escenario, mis tacones crujieron sobre los cristales rotos. Al pasar junto a Chloe, me detuve, estaba acurrucada en su silla como un gato empapado por la lluvia. Hace 3 meses, me agregó a Instagram, me llamó querida Victoria, diciendo que quería aprender de mí cómo equilibrar la carrera y la familia. Desde entonces supe que había algo turbio en ella, pero me contuve, le seguí el juego, la presenté a clientes. Incluso fui a su apartamento en Brooklyn a prepararle sopa cuando se enfermó. Claro, mientras estaba allí. Escondí micrófonos en su habitación. Señorita Adams, me incliné y susurré, ya miré al bebé que lleva en su vientre, no es de Richards en absoluto, está saliendo con 3 hombres a la vez. Y Richard es simplemente el que tiene más dinero. Dime, si se lo cuento, ¿crees que tendrá más ganas de matar a alguien que hace un minuto? Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Me enderecé y le rocé el hombro con suavidad, como si me sacudiera el polvo. Por cierto, estás despedida, no de la empresa de Richard, porque pronto dejará de ser suya, estás despedida de mi vida, vete y no quiero volver a verte nunca más. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás un salón de baile lleno de un clamor escandaloso. Al salir del hotel, el frío viento de diciembre de Nueva York me golpeó la cara. Mi asistente, Sarah, salió corriendo tras de mí para darme el abrigo. Victoria, los socios del SR, Sterling acaban de llamar. Dicen que quieren reunirse contigo mañana para hablar de las acciones. Además, las esposas de los 3 inversores acaban de publicar en Twitter y LinkedIn que bajo ninguna circunstancia colaborarán con un maltratador. Me puse el abrigo y encendí un cigarrillo, no había fumado en 3 años, pero hoy lo necesitaba. Diles mañana a las 10 en mi bufete de abogados. En cuanto a Richard, soplé el humo y lo vi disiparse en el aire helado. Debe estar investigando de quién es el niño ahora mismo. Que investigue. Solo cuando lo tenga claro se dará cuenta de todo lo que ha perdido por un bastardo que ni siquiera es suyo. Sonó mi teléfono. Era mi hijo Matthew, de 2 años. Mamá, ¿dónde estás? Papá acaba de llamar, dice. Que armaste un escándalo en la empresa y que te volviste loca. Matthew, lo interrumpí, tu padre me abofeteó delante de 500 personas. Todavía tengo la marca en la cara. ¿Crees que tu madre está loca? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces mi hijo dijo, voy a buscar hielo, vuelve a casa, te pondré la compresa fría. De repente me escocieron los ojos, pero me contuve. Victoria, no llores. Al menos no hasta que hayas ganado por completo. No llores, Matthew, mamá no va a volver a casa. Me voy a quedar en un hotel, mañana te llevaré a ver a alguien. ¿Quién? Un viejo amigo de tu abuelo, el juez federal. Como tu padre dice que estoy loco, le voy a enseñar lo que es la verdadera locura. Colgué, me subí a mi Audi y me miré en el retrovisor. Tenía la mejilla izquierda roja e hinchada, pero los ojos me brillaban de una forma aterradora. Esta noche era solo el principio. Cuando desperté en la suite del ático del Ritz-Carlton, ya eran las 10 de la mañana, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando el acuerdo de divorcio sobre la mesita de noche. La firma de Richard parecía una fea cicatriz, pero verla solo me producía placer. En mi teléfono tenía 7 llamadas perdidas, 12 de Richard, 8 de su madre y el resto de amigos preocupados, y familia. Solo devolví una llamada al viejo camarada de mi padre, el juez Arthur Hess. Victoria, dijo Arthur con voz firme, he revisado lo que me enviaste. Con esas pruebas, el divorcio y la confiscación de sus bienes están garantizados. Pero ten cuidado, un tipo así, acorralado como un perro rabioso,
Es capaz de cualquier cosa. La voz de mi padre resonó de fondo con furia contenida. Es profesor emérito de literatura, educado toda su vida. Pero ahora estaba insultando a Richard por teléfono. Papá, lo sé, ya envié seguridad privada a recoger a Matthew y a la pequeña Lucy. Se quedarán en tu casa estos días. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó mi padre. Miré el horizonte de Nueva York por la ventana. Voy a reclamar mi botín de guerra. La empresa de Richard, Sterling Tech, estaba valorada en $200 millones y se preparaba para su salida a bolsa en el Nasdaq. Yo ya poseía el 30% de las acciones como bienes premaritales. Pero el aumento de valor durante el matrimonio era propiedad conyugal, mas lo más importante es que tenía pruebas suficientes de corrupción para arruinarle la vida. A las 11 de la mañana, entré puntualmente en la sala de juntas de la empresa. Los 3 socios de Richard ya me esperaban: Mark, el circuito, un genio tecnológico, pero lo hacíamos a la fuerza; Jason, el amigo de la universidad de Richard que fingía ser el más leal; y Sarah, la CFO, la única socia y la aliada que más necesitaba convencer. El abogado Vance. Sarah fue la primera en levantarse. Su rostro mostraba respeto. Me golpeó. Fui directo al grano delante de 500 personas. Tengo el video, supongo que ya lo han visto. Los 3 hombres intercambiaron miradas. Había otro ejecutivo, el jefe de recursos humanos, que bajó la cabeza. Jason tosió. Solo Sarah sostuvo mi mirada. Victoria, estamos aquí para hablar del futuro de la empresa. La situación actual de Richard lo incapacita para continuar como CEO, pero la empresa es inocente. Hay cientos de familias que viven de esto. Jason, lo interrumpí, no he venido aquí a negociar. Hoy vine a informarles. Según el acuerdo de divorcio firmado, el 27% de su 45% de acciones pasa a mí, sumado a mi 30% original. Seré el accionista mayoritario absoluto. Eso es imposible. Jason saltó de su silla. Richard nunca aceptará que eso se formalice ante notario. Ya lo firmó. Tiré las copias del acuerdo sobre la mesa. Además, tengo pruebas de su soborno corporativo, evasión fiscal y balances falsificados. Si no aceptan mi entrada en la empresa, mañana por la mañana, el IRS y el Departamento de Justicia recibirán una denuncia anónima con toda la documentación. Olvídense de salir a bolsa. Todos ustedes terminarán en una celda de detención. Un silencio sepulcral inundó la sala de juntas. Finalmente, Mark, el circuito, habló con voz débil. Victoria, no tenemos nada en contra tuya, pero Richard, después de todo, es nuestro hermano. Solté una carcajada. Mark, el año pasado, cuando tu madre necesitó una cirugía privada de emergencia y se necesitaban $50,000, quien fue al hospital en medio de la noche para traer el dinero, fue Richard. No, fui yo. Te lo presté personalmente sin intereses y sin firmar ningún pagaré. ¿Qué estaba haciendo Richard entonces? Estaba comprando un bolso Birkin para Chloe. La cara de Mark se puso roja de vergüenza. Continué. Sarah, tu hija quería solicitar plaza en el MIT en Boston el año pasado. Quien le escribió la carta de recomendación, fui yo quien le pidió un favor a un antiguo compañero de clase que es profesor titular allí. ¿Sabes lo que dijo Richard cuando le preguntaste? Él dijo: ¿por qué una chica quiere estudiar tanto? Las manos de Sarah se cerraron en puños. Me volví hacia Jason. Jason, presumes de lealtad. ¿Sabías que hace 3 años la competencia nos robó ese contrato municipal? En realidad fue Richard quien les hizo llegar nuestra oferta por debajo de la mesa. Les cobró $200,000, lo que te hizo perder una bonificación de $5 millones. Tengo los registros de transferencia. ¿Quieres verlos? El rostro de Jason se puso tan pálido como el papel. Saqué una memoria USB de mi bolso y la dejé en el centro de la gran mesa de cristal. Aquí está toda la ropa sucia de Richard. Te doy 2 opciones. Primero, apóyenme como nuevo director ejecutivo. Les garantizo que la empresa seguirá funcionando con normalidad. Sus inversiones se mantienen y el plan de salida a bolsa continúa. Segundo, si te quedas del lado de Richard, todos moriremos. Te denuncio y bajas al agujero con él. Me puse de pie mirándolos. Tienes 1 hora para pensarlo. Voy a tomar un café. Cuando regrese, quiero respuestas. Salí de la habitación. Me apoyé contra la pared del pasillo y respiré hondo. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Fue por la emoción. Por primera vez en 17 años, sentí que tenía las riendas de mi propio destino. Sonó mi teléfono. Era un número oculto.
Victoria. La voz de Richard sonaba ronca, como papel de lija frotando contra madera. ¿Crees que ganaste? No lo hiciste. El hijo de Chloe, dijo apretando los dientes, es mío. Anoche me hice la prueba de paternidad. Querías usar al niño para separarnos. Sigue soñando. Me reí a carcajadas. Oh, Richard, ¿a qué laboratorio fuiste? Laboratorios Génesis. El director del laboratorio es un antiguo compañero mío de la Escuela de Negocios Wharton. ¿Crees que tal vez manipuló un poco el informe? Al otro lado de la línea reinaba un silencio absoluto. Entonces oí el sonido de algo que se rompía. Probablemente fue el teléfono estrellado contra una pared o tal vez la cordura de Richard haciéndose añicos. Victoria, eres una víbora. Gracias por el cumplido. Colgué y bloqueé el número. Una hora después, regresé a la sala de juntas. Los tres estaban de pie con expresiones diferentes, pero con la misma mirada. Habían cedido. Victoria, Seo extendió la mano. Bienvenido /diagonal a la presidencia del Consejo de Administración. Le estreché la mano y miré a los otros dos. Mark, Jason, ¿alguna objeción? Ninguno, dijo Mark con voz débil. Ninguno, murmuró Jason entre dientes. Perfecto, me senté. A continuación, punto número 1. Convocar una reunión extraordinaria para destituir a Richard Sterling de todos sus cargos. Segundo punto, llame al Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, y presente una denuncia por violencia doméstica. Tengo el informe médico y 500 testigos. Punto número 3. Demandar a Chloe Adams exigiendo la devolución de los $120,000 de bienes conyugales desviados por Richard. En el cuarto punto, hice una pausa y esbocé mi primera sonrisa sincera del día. El artículo número 4, voy a mudarme a la oficina de Richard, la que tiene vistas a Park Avenue. Llevo mucho tiempo siguiéndole la pista. El día que me mudé a la oficina de Richard, apareció Chloe. Llevaba ropa de maternidad holgada, no llevaba maquillaje y tenía los ojos hinchados. Parecía 10 años mayor. Nada como la deslumbrante chica del vestido color champán. Señora Vance, dijo Chloe desde la puerta con voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Estaba sentado en el sillón de cuero de Richard, ahora exdirector ejecutivo. Giré la silla. Desde aquí se podía ver toda la ciudad y señalé la silla que estaba frente a mí. Se sentó con cautela, protegiéndose el vientre con ambas manos. Ese gesto me repugnó. Estaba usando al bebé como escudo, pensando que yo sentiría lástima por ella. Victoria, sé que me equivoqué. No debería haberlo hecho, no debía haberme involucrado con el señor Sterling. Richard, la corregí, ya no es el señor Sterling, él es Richard Sterling, que está desempleado, o si mis abogados son lo suficientemente buenos. Pronto él será el acusado. Richard Sterling. Las lágrimas de Chloe cayeron. Te lo ruego, déjame en paz. El bebé es inocente. Necesito el dinero. Abrí un cajón y saqué una carpeta con documentos. Chloe, hagamos un trato. Dime, aparte de Richard, ¿quiénes son los otros dos hombres? Si me lo dices, te daré $50,000 para que puedas irte de Nueva York y empezar de nuevo en paz. Su rostro cambió, las lágrimas cesaron de repente. Un destello de alerta cruzó sus ojos. No sé de qué estás hablando. Hunter Reed, de 28 años. Entrenador personal. Llevan juntos 11 meses. Louis Carter, de 42 años, vicepresidente de bienes raíces, está casado. Llevan juntos 7 meses. Richard, el único que tiene más dinero que los otros tres. Coloco las fotos de los detectives sobre la mesa una por una. Mantienes relaciones con los tres al mismo tiempo. Las fechas se superponen. En realidad, ni siquiera tú sabes de quién es el bebé, ¿verdad? Chloe se puso tan pálida como un cadáver. Como lo sé, sonreí. Chloe, desde el día en que me agregaste a Instagram, supe que algo andaba mal. Una niña muy guapa de 2 años se acerca voluntariamente a la esposa de su jefe, de 36 años. ¿Qué otra cosa podría estar buscando si no fueran problemas? Seguí el juego durante 3 meses. Actuaste bien, pero el guión era terrible. Me levanté, rodeé el escritorio y me puse de pie frente a ella. Instintivamente, se echó hacia atrás, abrazándose el vientre. Te daré 3 días. Le dije en voz baja, tráeme la información de contacto de esos 2 hombres y el registro de todas las transferencias de dinero entre ustedes. Te daré los $50,000 y te irás del estado. De lo contrario, me incliné cerca de su oído.
Entregaré a la policía las pruebas de que usted estafó a 3 hombres al mismo tiempo, fingiendo embarazos y emergencias. ¿Sabes cuántos años de prisión se imponen por fraude electrónico continuado, especialmente cuando la suma supera los $100,000? Su cuerpo comenzó a temblar como una hoja al viento. No, no. Serías capaz. Tú mismo dijiste que el bebé es inocente. Me enderecé. El bebé es tú, no eres. Y Chloe, ¿estás realmente segura de que quieres tener este hijo? Crecer en un entorno donde la madre es una estafadora y el padre es un maltratador arruinado. ¿Es ese el regalo que quieres darle a tu hijo? Chloe se desplomó, se cubrió el rostro y rompió a llorar desconsoladamente. Con los hombros temblando violentamente, me quedé de pie a su lado, observándola con frialdad, sin sentir nada. Hace 3 meses. Yo también lloré así en la oficina de casa, aferrándome a la ecografía, sintiendo que el mundo se me venía encima. Pensaba que iba a morir, que me volvería loca, que me convertiría en una de esas mujeres despreciadas que lloran en las redes sociales buscando la compasión de sus familias. Pero no lo hice. Elegí otro camino, el camino de la venganza fría y calculadora. 3 días, le dije, y volví a mi asiento. Pulsé el botón del intercomunicador. Seguridad, acompañen a la señorita Adams. Hasta la salida, 2 guardias de seguridad entraron y la ayudaron a levantarse. En la puerta, se giró para mirarme, en sus ojos se reflejaban el miedo y el odio. Victoria, el karma te lo devolverá, las mujeres como tú merecen ser abandonadas. Sonreí, gracias. Pero antes de eso, empieza a pensar en cómo vas a tratar con la policía. Cuando se cerró la puerta, el silencio volvió a reinar en la oficina. Miré la puesta de sol y llamé a Sarah por teléfono. Sarah, investiga las cuentas bancarias de Chloe, especialmente las de los últimos 2 años. Quiero saber quién más, además de Richard, ha depositado dinero para ella, nombres, cantidades, fechas. Victoria, este es tu primer pedido como nueva directora ejecutiva. Sí, colgué, abrí mi portátil. El papel pintado seguía siendo una foto mía con Richard en los Hamptons el verano pasado. Me rodeó la cintura con el brazo y me sonrió con ternura. En ese momento, yo ya sabía de la existencia de Chloe, pero seguí sonriendo a la cámara, interpretando mi papel en la obra del matrimonio perfecto. Ahora bien, de las 2 personas que aparecen en la foto, una estaba al borde de la ruina y la otra resurgiendo de sus cenizas. Sonó mi teléfono. Era mi hijo Matthew. Mamá, papá está aquí, está en la puerta de la casa del abuelo gritando que quiere vernos a Lucy y a mí. Mi corazón dio un vuelco. No abras la puerta. Dile al abuelo que llame a la policía. Mamá, da mucho miedo, dice que si tú no lo ves, él lo hará. Al otro lado de la línea se oyeron ruidos y luego la voz áspera de Richard. Victoria, ¿crees que has ganado? ¿Crees que robándome mi empresa podrás dormir tranquilo? ¿Olvidaste que Matthew y Lucy también son mis hijos? Tengo la custodia. Puedo demandarte. Diré que abusaste de mí, que eres mentalmente inestable, que harías cualquier cosa por dinero. Apreté el teléfono hasta que se me pusieron los nudillos blancos. Pruébalo, dije con voz serena. Si usted presenta una demanda por la custodia de los hijos, enviaré la prueba de sus sobornos al juez federal. Veamos qué va más rápido, un juicio en un tribunal de familia o una orden de arresto federal por corrupción y fraude electrónico. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dejó escapar una risa siniestra. Bueno, vale, Victoria, eres dura, pero ¿sabes qué? Chloe me acaba de llamar, me dijo que la ibas a denunciar por fraude y que ella también tenía secretos míos. Si la denuncias, me arrastrará al infierno con ella. Victoria, esto es lo que querías, destrucción mutua. No le respondí, lo que quiero es que te quedes sin nada y que ella vaya a la cárcel. En cuanto a la destrucción mutua, Richard, ya lo has perdido todo, simplemente aún no te has dado cuenta. Colgué, le envié un mensaje de texto al juez Arthur Hess. Arthur, por favor, si alguien denuncia falsamente que estoy agrediendo a mi marido, ignórenlo. La respuesta llegó de inmediato. No te preocupes, Victoria. Por cierto, la familia de la víctima del accidente de tráfico ocurrido hace 3 años lleva mucho tiempo intentando reabrir el caso. ¿Quieres conocerlos? Al leer el mensaje, poco a poco se me formó una sonrisa. 3 años. Los padres de ese joven programador llevaban 3 años exigiendo justicia para su hijo. Richard intentó callarlos con dinero, pero no se rindieron. Cuando me puse en contacto con ellos la semana pasada, la anciana me agarró de las manos y me dijo, abogada,
Sabemos que usted era su esposa, pero ya no tenemos ninguna esperanza. Ahora, por fin podía darles una respuesta. Escribí, mañana a las 10 a.m., en mi bufete de abogados. Los padres de la víctima parecían mucho mayores de lo que me había imaginado. La madre, de unos 70 años, estaba encorvada, pero sus ojos brillaban de una manera impactante. El padre estaba en silla de ruedas. Las secuelas de un derrame cerebral le habían dejado la mitad del rostro paralizada, pero me apretó la mano con una fuerza tremenda. Abogado Vance, dijo la anciana, hemos esperado 3 años, no tenemos miedo a morir, solo queremos justicia para Charlie. Le serví un té en la pequeña sala de reuniones de mi antiguo bufete de abogados. Aquí es donde trabajaba antes de casarme. En la pared aún colgaban mi diploma y una foto mía de cuando era joven, segura de mí misma y sonriente. En aquel entonces, pensaba que iba a ser la mejor abogada del país, no la esposa de alguien. Me senté frente al señor y la señora Davis. Su hijo se llama Charlie Davis, tiene 25 años y es programador en Sterling Tech. Falleció en un accidente en la Interestatal 95 el 17 de noviembre, hace 3 años. La versión oficial fue que falló el freno y que el conductor que lo atropelló se dio a la fuga y nunca fue encontrado. La madre rompió a llorar. Sí, pero Charlie nos llamó una semana antes de morir. Nos dijo que había descubierto un secreto en la empresa. Un gran secreto. Dijo que si alzaba la voz, la empresa se hundiría. Le preguntamos qué era, pero nos dijo que no podía decírnoslo para no ponernos en peligro. Sacó un pañuelo de tela, lo desenvolvió con cuidado y me mostró un teléfono móvil destrozado. La policía nos dijo que no tenía arreglo, que los datos se habían perdido, pero no lo tiramos. Victoria, ¿crees que podrías, que alguien pudiera mirarlo? Tomé el teléfono y se lo pasé al experto forense en informática que esperaba afuera, un genio de la recuperación de datos, por quien había pagado una fortuna. Señora Davis, necesitaré tiempo, pero quiero preguntarle algo. En estos 3 años, ¿alguien se ha puesto en contacto con usted para ofrecerle dinero a cambio de que detenga su investigación? Los ojos del anciano en la silla de ruedas se abrieron de golpe y un sonido similar al de un caballo salió de su boca torcida. La anciana le dio una palmada en la espalda y dijo, sí, el mismísimo Richard Sterling vino a nuestro pueblo, Scranton, nos ofreció $200,000 por firmar un acuerdo extrajudicial que nos eximía de responsabilidad penal. No quisimos firmar. Luego nos amenazó, diciendo que teníamos otro nieto viviendo en el pueblo y que debíamos tener cuidado. Sentí que me hervía la sangre. Richard, eres más repulsivo de lo que imaginaba. ¿Y te llevaste el dinero? No. La anciana se agitó. Queremos justicia. La vida de mi Charlie no vale $200,000. Le apreté la mano. Muy bien, ahora les voy a contar algo. Richard no solo mató a tu hijo. Saqué una copia de mi investigación privada sobre el accidente. Me llevó un mes entero localizar al dueño del taller mecánico en Newark donde se llevaron el coche. Me confirmó que los frenos fueron saboteados intencionalmente y que el conductor que se dio a la fuga ni siquiera existe. Fue una trampa de Richard. Charlie había descubierto el fraude financiero y estaba a punto de denunciarlo. Richard lo invitó a cenar, le echó algo en la bebida, lo metió en el coche inconsciente y provocó el accidente. La anciana se desmayó. Tuvimos que llamar a los servicios de emergencia. Fue un caos, pero cuando los paramédicos la llevaron al hospital, me quedé solo en la sala de reuniones mirando los árboles de la calle. El experto en informática entró con semblante serio. Victoria, lo recuperé. La semana antes de morir, Charlie tomó fotos de muchos documentos, de la contabilidad no oficial de la empresa, de los ingresos inflados, de los contratos falsos, y tragó saliva con dificultad. Hay una grabación de voz. Me puse los auriculares. Escuché la voz de Charlie, joven y nerviosa. Señor Sterling, estas cuentas no cuadran. Hay $3 millones en ingresos que no tienen factura de contratista. Esto es un delito. Tengo que informar a la junta directiva y a la SEC. Entonces la voz de Richard siseó suavemente. Charlie, eres muy joven, no entiendes cómo funcionan los negocios. Hagámoslo. Te daré $200,000. Renuncias y te vas a vivir fuera de Estados Unidos. Dejemos este asunto. No es un problema. Es un delito. Te respetaba. Pero Richard soltó una carcajada. ¿Sabes cuánto dinero le doy al año a un alto funcionario del IRS en Nueva York? ¿Sabes cuántos políticos tengo en mi bolsillo? Si me denuncias, ¿crees que mañana no te arrestarán por posesión de pornografía infantil?
o que pasado mañana aparecerás habiéndote suicidado por remordimiento. La grabación ha terminado, me quité los auriculares, me temblaban las manos, pero no de miedo, con esta grabación. La prueba del fraude y el testimonio del dueño del taller mecánico era más que suficiente para que Becher se pudriera en la cárcel hasta el fin de sus días, pero necesitaba algo más, necesitaba a Chloe. La llamé, ella respondió con voz ronca: Victoria, he tomado una decisión, estoy dispuesto a cooperar, pero tengo una condición: hablar. Quiero que me garantices que mi hijo, sea quien sea, nacerá sano y crecerá sin problemas. No quiero tu dinero, quiero que sea su madrina. Me quedé paralizado. Eso superó con creces todo lo que había previsto. Chloe, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me estás pidiendo que sea la madrina del hijo de la amante de mi marido. Lo sé. Su voz se quebró. Sé que mi vida se ha ido al traste. Mis padres me han repudiado en mi ciudad natal. Mis amigos me han bloqueado. Esos 3 hombres me odian. Solo me queda este hijo. Sé que no merezco ser madre, pero quiero encontrar un buen apoyo para él. Eres muy poderoso. Si lo proteges, tendrá esperanza. Hubo un largo silencio. Reunámonos en persona para hablar de esto, se lo dije. Nos conocimos en una cafetería apartada en las afueras de la ciudad. Chloe se veía aún más demacrada, con ojeras muy marcadas, pero su barriga de 4 meses ya era visible. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Allí estaban los contactos de Hunter y Louis, los recibos de las transferencias, los chats de WhatsApp, todo. Hunter me dio $30,000, Louis me dio $80,000, que se sumaron a los $120,000 de Becher. Sé que es un fraude. Estoy dispuesto a devolver el dinero e ir a la cárcel, pero ¿qué? Pero quiero tener a mi bebé. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto en ella, una terquedad desesperada. Victoria, sé que me odias, yo también me odio, pero el niño es inocente. Acudí a otra clínica privada para repetir la prueba de paternidad. Es Richards. Esta vez es real. Tomé la memoria USB sin decir nada. Mis padres son muy tradicionales. Continuó. Cuando aprobé el SAT, no quisieron pagarme la universidad, decían que estudiar era inútil para una chica. Robé dinero de mi casa y vine a Nueva York a trabajar. Tomé clases en línea por la noche hasta que finalmente logré entrar a trabajar en su empresa. Pensé que Richard podría ayudarme, que me daría la vida que yo quería. Me equivoqué. No debía haber sido codicioso ni haber buscado atajos. Pero ahora solo quiero a este niño. Quiero que crezca bien, que no sea como yo. Sus lágrimas caían, pero no sollozaba. Se las secó con el dorso de la mano con movimientos bruscos. ¿Por qué no abortaste?, le pregunté. Ya lo hice una vez a los 18, no sabía nada, fui a una clínica clandestina y casi muero. El médico me dijo que las paredes de mi útero se habían vuelto demasiado delgadas y que si volvía a abortar, probablemente nunca podría volver a quedar embarazada. Sonrió con amargura. Qué irónico, ¿verdad? Me gano la vida con mi cuerpo y estoy a punto de perder incluso el derecho a ser madre. La miré y de repente sentí una punzada de agotamiento moral. Pensaba que esta guerra iba a ser pura satisfacción y venganza. Pero ahora, sentada frente a la mujer a la que había odiado con toda mi alma, solo sentía un vacío. Chloe, le dije, no seré la madrina de tu hijo, pero puedo ayudarte. Te doy 2 opciones. Primero, testifica conmigo para que Richard sea encarcelado por fraude, soborno y asesinato. A cambio, testificaré a tu favor para que recibas la pena mínima suspendida por el fraude. Te daré dinero para que abandones el país y des al niño en adopción. De esa forma, puedes volver a empezar. En segundo lugar, tienes a tu hijo y lo crías. Te conseguiré un trabajo decente, pero tendrás que aceptar que, durante el resto de tu vida, serás la única responsable de ese niño. Se acabaron los clubes nocturnos, no más hombres ricos, no más atajos. Me miró y, poco a poco, la luz volvió a sus ojos. Elijo la segunda. ¿Por qué? Se tocó el vientre y susurró. Porque quiero intentar vivir sin depender de un hombre. Extendí la mano. Se sorprendió por un segundo y luego lo sacudió. Tenía las manos frías, pero su agarre era firme. Entonces dije, ha sido un placer hacer negocios con usted. Tu primera misión, llama a Richard. Dile que tienes en tu poder la prueba de su fraude fiscal y extorsiónalo. Pídele $500,000. Quiero que lo hagas confesar que ordenó el asesinato de Charlie Davis mientras hablabas con él. La tableta de Chloe. Pero esto es una trampa. Sonreí.
no es pura venganza. Richard era más tonto de lo que pensaba y también más despiadado. Al día siguiente de la llamada de Chloe, apareció con un maletín lleno de dinero en efectivo, no $500,000, sino 50,000, y un acuerdo de confidencialidad y un documento de cesión de derechos de imagen. Quería comprarle la evidencia y obligarla a firmar para que se callara para siempre bajo pena de acciones legales. Chloe, siguiendo mis instrucciones, fingió dudar, fingió tener miedo y finalmente aceptó a regañadientes. Firmó el documento, tomó el dinero y accidentalmente derramó café en los pantalones de Richard mientras él se limpiaba. Mis investigadores privados tomaron fotos de todo el intercambio, pero esto era solo el aperitivo. El golpe mortal llegó después de que Richard salió de la cafetería, condujo hasta las afueras de Nueva Jersey, al parque industrial abandonado de Newark donde estaba el taller mecánico. Allí estaba el testigo clave al que había sobornado hacía 3 años. No sabía que yo había instalado un dispositivo de rastreo y un micrófono en el teléfono de Chloe y que, antes de despedirse, ella se lo había metido en el bolsillo del abrigo. La voz de Frank Richards se escuchó a través de mis auriculares. Tenemos un problema. Esa zorra tiene los documentos de Charlie. Tengo que hacer desaparecer esas cosas y largarme de aquí. Consígueme un contacto para que me saque de contrabando a las Islas Caimán esta noche. Frank, el dueño del taller, era el hombre que había manipulado los frenos del coche. Había pasado 2 meses buscando el punto débil de Frank. Su hijo estudiaba en Londres, pagado íntegramente por Richard, pero Frank no sabía que su hijo también estaba ahora bajo mi vigilancia y protección. Señor Sterling, la voz de Frank tembló, las cosas están muy mal. Esa mujer, Victoria, ¿sabe algo? Ayer, la policía de Nueva York vino a hacerme preguntas sobre lo que pasó hace 3 años. ¿De qué tienes miedo, idiota?, rugió Richard. Si te callas, no me pasará nada, pero si te atreves a abrir la boca, la vida de tu hijo estará en peligro. ¿Sabes lo que le pasará? Apreté los puños. Amenazas. En el arsenal de Richard siempre estaba la misma táctica. Jefe, dijo Frank de repente, lo he pensado bien. Ya le advertí a mi hijo que se escondiera. Voy a entregarme en la comisaría. Se oyó un ruido estático a través del auricular, luego los insultos de Richard, un forcejeo y, finalmente, un golpe sordo y el grito ahogado de Frank. Frank, nadie respondió. Llamé inmediatamente a la policía y conduje a toda velocidad hacia la tienda en Newark. 20 minutos después, la patrulla de la policía de Nueva York y yo llegamos casi al mismo tiempo. Frank estaba en el suelo, rodeado de un charco de sangre con un traumatismo cráneoencefálico grave causado por una llave inglesa, pero aún respiraba. Richard había huido, sin embargo, había un rastro de sangre. Él también estaba herido. Cerrar las salidas de Nueva York por I-95. Le dije al inspector al mando que no podía haber ido muy lejos, y Frank es un testigo fundamental. Tiene que sobrevivir. El inspector me miró con una expresión compleja. Señor Avance, como sabía que esto iba a pasar. Aquí, porque lo he estado escuchando durante semanas, le mostré mi licencia de abogado del estado de Nueva York y un documento sellado. Inspector de escuchas telefónicas legales aprobado por un juez federal en el marco de una investigación sobre violencia doméstica continua y amenazas de muerte contra mí y mi entorno. El juez Arthur Hess del SDNY ha supervisado personalmente la autorización. Richard fue capturado 6 horas después. Intentaba tomar un vuelo charter en una pista de aterrizaje privada en Nueva Jersey con destino a las Islas Caimán, pero lo interceptaron en la pista. Su pierna quedó destrozada por un golpe que Frank le dio con una barra de hierro para defenderse y que no pudiera correr rápido. Pero lo más importante es que tenía demasiada confianza. Creía que Frank nunca se rebelaría, que Chloe había sido silenciada por el dinero y que yo seguía siendo la esposa sumisa que limpiaría su desastres. Cuando lo estaban metiendo en el coche patrulla, vi cómo tenía el pelo revuelto, sangre seca en la frente, el traje de diseñador rasgado en el hombro, pero el odio en sus ojos seguía siendo abrasador. Victoria, me gritó desde dentro del coche patrulla, morirás de la peor manera. Ni siquiera como fantasma te perdonaré. Me acerqué a la ventanilla del coche patrulla y me quedé mirándolo fijamente. Richard, ¿sabes dónde están los padres de Charlie hoy? Permaneció en silencio. Están en el hospital Moundsey haciendo vigilia por Frank, la madre de Charlie. Dijo que si Frank sobrevive y testifica, está dispuesta a perdonarlo y compartir parte de la indemnización con él.
El padre dijo que por fin iba a poder dormir tranquilo porque el asesino de su hijo iba a pudrirse en la cárcel. Me apoyé en el cristal y dije, solo para que lo oyera, perdiste, no contra mí, sino contra ti mismo, contra tu avaricia, tu crueldad, tu arrogancia. Pensaste que podías controlarlo todo, pero olvidaste que la gente tiene corazón. Frank puede ser un criminal, pero ama a su hijo. Chloe puede ser una estafadora, pero quiere ser madre. Y yo me enderecé y lo miré. Tengo amor, de verdad te amé, Richard, hace 17 años. Cuando recitabas a Walt Whitman en los pasillos de la Facultad de Derecho, pensé que eras el hombre más noble del mundo, pero ahora entiendo que nunca buscaste la luz, simplemente te dejaste absorber por la oscuridad hasta que te convertiste en ella. Se lo llevaron. Me quedé allí mirando como el coche de policía desaparecía por la avenida. De repente, sentí un agotamiento infinito. Chloe salió de las sombras y me tomó del brazo. Victoria, ¿estás bien? Sí, respiré hondo, solo un poco cansada. ¿Y ahora qué hacemos? Me ajusté el cuello de mi abrigo. Ahora vamos a la empresa para dar una rueda de prensa. Anunciaremos que Richard Sterling ha sido despedido y puesto bajo custodia federal. Presentaremos a la nueva junta directiva. Congelaremos la salida a bolsa por ahora, pero la reiniciaremos lo antes posible. Y anunciaré que miré hacia el este, donde el cielo de Nueva York comenzaba a adquirir el tono gris azulado del amanecer. Anunciaré que comienza la era de Victoria Vance. La rueda de prensa transcurrió mejor de lo que pensaba. Estaba de pie en el podio de la sede de la empresa. Detrás de mí estaba el nuevo logotipo. Había eliminado la palabra Sterling y renombrado la empresa como Dawn Tack, la estrella matutina que brilla antes del amanecer. Sentados abajo estaban periodistas del Wall Street Journal, inversores de Bloomberg y representantes de los empleados. Llevaba un traje blanco hecho a medida. El moretón en mi mejilla izquierda casi había desaparecido, pero intencionalmente dejé una huella visible usando maquillaje al revés, no para provocar lástima, sino como mi medalla de guerra. En primer lugar, quiero disculparme con todos. Comencé con voz firme. Como accionista fundador de la empresa, fallé al no detectar a tiempo los actos ilícitos cometidos por la alta dirección. Es mi responsabilidad. Pido disculpas a las familias de las víctimas, a los inversores engañados y a todos los empleados de Danch. Me incliné hacia adelante durante 3 segundos. En segundo lugar, voy a hacer varios anuncios. Primero, el Sr. Richard Sterling ha sido destituido permanentemente de todos sus cargos y actualmente se encuentra bajo custodia federal sin derecho a fianza, acusado de intento de asesinato, soborno, lavado de dinero y fraude electrónico. Segundo, la empresa ha formado un comité de investigación interna que cooperará plenamente con el Departamento de Justicia y la SEC, sin dar tregua ni encubrimiento alguno. Y tercero, la junta directiva será renovada por completo. Yo misma asumiré temporalmente el cargo de CEO hasta que se encuentre un sucesor idóneo. Se escuchó un murmullo entre los asistentes. Un periodista de un periódico financiero levantó la mano. Victoria, ¿cuál es su situación matrimonial actual con el Sr. Sterling? Estamos formalmente divorciados. Tengo la custodia total de mis hijos y el control mayoritario de las acciones de esta empresa. Aquí está la sentencia del Tribunal de Familia. Levanté la carpeta. Todo conforme a la ley. Permanece a disposición del público. Escrutinio. Otro periodista preguntó. Corre el rumor de que usted utilizó un caso de violencia doméstica y un antiguo asesinato para llevar a cabo un golpe corporativo premeditado contra su exmarido. ¿Cómo responde a eso? Sonreí. Si por premeditado se refiere a que pasé 3 meses en silencio reuniendo pruebas del adulterio y la malversación de fondos de mi marido, y luego otros 3 investigando el asesinato que intentaba encubrir. Entonces sí, fue un acto premeditado. Y si por golpe corporativo se refiere a que, después de recibir una bofetada en público delante de 500 personas, decidí no ser la típica víctima silenciosa, entonces sí, organicé un golpe. Miré fijamente a los ojos de aquel periodista. Pero señor, permítame preguntarle algo. Si su pareja le roba sus ahorros, comete un fraude a gran escala en su propia casa y además resulta ser un asesino oculto, ¿qué haría? ¿Fingiría que no pasa nada y seguiría con la cena? ¿O daría un paso al frente para descubrirlo todo? El periodista se quedó sin palabras. Elegí dar un paso al frente. Continué. No ha sido fácil. He pagado un precio inmenso. Mi matrimonio, la estabilidad de mis hijos, los últimos 17 años de mi vida, pero a cambio,
He ganado algo mucho más valioso, justicia y libertad. Después de la rueda de prensa, volví a mi oficina. Sarah, la directora financiera, entró detrás de mí con una pila de carpetas. Victoria, aquí tienes la lista. Propuesta para la nueva dirección. Como director de tecnología, trajimos a un ex ejecutivo de Google y aquí están los primeros comentarios de los inversores. Hizo una pausa y sonrió. Todos dicen que te encuentran mucho más fiable que Richard Sterling. Tomé la carpeta sin abrirla y la miré. Sarah, ¿por qué me apoyaste? Se quedó paralizada un segundo y luego se sentó. Porque también soy mujer. Porque tengo una hija y porque he visto a demasiadas mujeres de clase alta en este mundo corporativo terminar convertidas en mujeres destrozadas con ansiolíticos, daños colaterales o simplemente parte del mobiliario de sus maridos. Quería ver si una mujer de clase alta podía convertirse en la reina del consejo. Y entonces extendió la mano. Su Majestad, lléveme con usted a la guerra. Le estreché la mano con firmeza. Los siguientes 3 meses fueron una locura. Me despertaba a las 6 a.m., preparaba el desayuno para Matthew y Lucy, los llevé a la escuela, y fui a la empresa para encadenar reuniones, reestructurar la crisis financiera y lidiar con las auditorías del IRS. Regresé a casa a las 10 p.m., revisé la tarea, los acosté y continué revisando informes legales hasta el amanecer. Perdí 15 libras, me salieron canas, pero la empresa resurgió. Lanzamos una nueva línea de software, recuperamos la confianza de los fondos de inversión en Nueva York y Londres. La SEC determinó que la nueva administración no tenía nada que ver con los delitos anteriores e impuso la sanción corporativa mínima. Retomamos el plan de salir a bolsa y con una valoración de mercado aún mayor que antes porque el mercado demostró que una empresa tecnológica sana y sin manchas de corrupción valía mucho más. Más importante aún, me encontré a mí misma de nuevo. Ya no era la esposa de Richard, ya no era la madre de Matthew y Lucy, ya no era la hija de Dean Vance, era Victoria Vance. Abogada, empresaria, guerrera. Los padres de Charlie Davis vinieron a verme a mi oficina. La anciana me trajo una caja de dulces caseros de su pueblo. El padre me tomó de las manos y lloró desde el lado de su rostro que no estaba paralizado. Abogado, no director ejecutivo, dijo la anciana. El juicio por lo de mi hijo comienza la próxima semana. El fiscal federal dice que Richard podría recibir 30 años de cadena perpetua sin libertad condicional, acumulando cargos. Asentí, lo sé, voy a testificar como testigo principal de la fiscalía. No nos guardas rencor. Al principio, no confiábamos en ti, pensábamos que, por ser su esposa, intentarías encubrirlo. No les guardo rencor, les dije, les agradezco. Si no hubiera sido por su tenacidad, este caso habría quedado archivado para siempre en los cajones de un tribunal federal. Me demostraste que la justicia, aunque a veces lenta y ciega en este país, termina llegando. Cuando se fueron, entró Chloe. Su barriga era inmensa, tenía 7 meses de embarazo y caminaba con dificultad, pero tenía mucho mejor color. Siguiendo mi plan, le había conseguido un puesto como asistente administrativa de nivel inicial en una filial lejana de la empresa. El salario era básico, pero suficiente para se mantiene con dignidad. Victoria, me llamó por mi nombre de pila. Lo he pensado detenidamente. Cuando nazca el niño, quiero que lleve tu apellido. Me quedé atónita. Vance, sí, quiero que se llame Lucas Vance. Tú serás su protectora en las sombras. No quiero que jamás sepa que su padre biológico es un asesino sentado en zinc, ni que su madre era una estafadora y una trepa social. Quiero que tenga una página en blanco. Miré su vientre redondo y de repente sentí un peso muy extraño, como una responsabilidad divina. Chloe, el niño puede llevar mi apellido, pero tienes que prometerme una cosa, lo que sea. Vive bien, pero no por él, sino por ti misma. Termina una carrera en línea. Aprende idiomas. Consigue un trabajo serio. Nunca más dependas de la cuenta bancaria de un hombre y nunca intentes buscar atajos fáciles. El mundo es un camino muy estrecho para nosotras las mujeres. Pero no importa cuán estrecho sea el sendero, es terreno firme, no un precipicio. Las lágrimas cayeron de sus ojos, pero ella sonreía. Te lo prometo. Ya me he matriculado en administración pública en una universidad en línea. Cuando me gradúe, quiero presentar el examen de la función pública o intentar ascender legalmente en tu empresa desde abajo. Bien, le dije, te estaré esperando.
El juicio penal contra Richard comenzó a principios de invierno en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Me puse mi traje a medida y me senté en el estrado de los testigos. Frente a mí estaba el abogado defensor de Richard, uno de los abogados penalistas más caros del Upper East Side, famoso por mantener a los ricos corruptos fuera de la cárcel. Señora, adelante, comenzó el contrainterrogatorio. Usted y mi cliente, el señor Richard Sterling, estuvieron casados durante 17 años, usted alegó violencia doméstica continua. ¿Pero por qué esperó hasta este año para denunciarlo? Porque antes nunca me había pegado donde otros pudieran verlo, dije con calma, porque antes los golpes que me daba en casa siempre eran en lugares que mi ropa podía cubrir. Hubo un alboroto en la sala del tribunal, el juez golpeó el mazo. Señora Vance, usted reunió una inmensa cantidad de pruebas: infidelidad, lavado de dinero en las Islas Caimán, encubrimiento de asesinato. ¿No es cierto que usted inició toda esta investigación después de descubrir que le era infiel? Así es. Entonces, podría deducirse que su verdadera motivación no era la justicia cívica, sino la venganza personal y financiera. Me reí. Abogado, permítame hacerle una pregunta. Si descubre que uno de los socios de su bufete le está robando dinero y usted reúne pruebas en secreto y lo denuncia a la policía, ¿a eso se le llama venganza o búsqueda de justicia? El abogado tartamudeó. Son cosas diferentes. No es exactamente lo mismo. Richard me robó mi matrimonio, mi confianza, 17 años de mi juventud y, además, estaba robando dinero de la empresa que construimos juntos, y le robó la vida a Charlie Davis. Reuní pruebas para que pagara por sus acciones. Si la ley estadounidense considera eso venganza, entonces me declaro culpable, pero incluso si es pura venganza, eso no altera el hecho legal de que su cliente cometió esos crímenes. El abogado defensor cambió de táctica. Señora, usted se hizo amiga de la señorita Chloe Adams para obtener información íntima sobre mi cliente mediante engaño. Colocaste dispositivos de escucha en propiedad ajena. ¿Acaso eso no viola flagrantemente el derecho fundamental a la privacidad? Chloe fue quien me contactó primero en las redes sociales. Ella misma me mostró parte de su relación con Richard. No la obligué ni la coaccioné a nada. Simplemente hice una pausa. Más paciencia que ella jugando. Escondiste micrófonos. ¿Es eso legal? No es legal. Lo admití abiertamente en la sala. Y esa es precisamente la razón por la que no presenté esas grabaciones de dormitorio como prueba en esta sala. Todas las pruebas documentales y testimoniales que la Fiscalía ha presentado hoy se obtuvieron a través de canales legales, registros policiales, análisis de expertos autorizados. El testimonio de Frank el mecánico, abogado, si quiere usar mi dudosa moralidad para atacar la credibilidad de la acusación, adelante, pero creo que al tribunal y a la sociedad estadounidense les importa mucho más saber si Richard asesinó a un hombre inocente y no si fui una esposa perfecta en mi investigación. Miré la mesa de los acusados. No soy perfecta. He hecho errores. Confié ciegamente en alguien en quien no debía haber confiado. Renuncié a mi brillante carrera como abogada para ser una madre ejemplar. Incluso cuando descubrí su infidelidad inicial, tuve la tonta fantasía de poder salvar el matrimonio, pero al final, elegí la verdad. Elegí sentarme en una sala de audiencias y contarlo todo, aunque eso significara salir en CNN, aunque mis hijos tuvieran que soportar susurros en el patio de la escuela. Mi voz se quebró un poco, pero tragué saliva y me recompuse. Y la razón por la que estoy aquí hoy no es solo por venganza, es para decirles a todas las mujeres de este país que están en mi situación que pueden traicionarlas, pero no pueden destruirlas. Pueden derribarlas con una bofetada, pero pueden levantarse, pueden llorar, claro que pueden, pero después de secarse las lágrimas, tienen que armarse hasta los dientes y luchar. Se podía oír caer un alfiler en la sala. Richard estaba sentado a la mesa con el uniforme de prisión reglamentario. Le habían rapado la cabeza y parecía haber envejecido 20 años. Me miraba y en sus ojos había algo que no podía leer: odio, arrepentimiento, derrota total. Ya no me importaba. 3 días después, se dictó la sentencia. Richard Sterling fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato en primer grado, 8 años por lavado de dinero y fraude a gran escala, y 4 años más por soborno continuo a funcionarios públicos. La sentencia total se acumuló hasta el máximo legal. No volvería a pisar la calle durante al menos los próximos 25 a 30 años de su vida. No apeló la sentencia. Fuera del Tribunal Federal, estaba rodeada
de docenas de micrófonos de Fox News, NBC y CNN. Señora Vance, ¿está satisfecha con el veredicto? Se ha hecho justicia, respondí secamente. Pero no tengo nada de qué estar satisfecha. Murió un joven brillante. Una familia quedó destrozada en Scranton. Mis últimos 17 años de vida fueron una mentira. Esto no es una victoria, es solo el periodo final. Irá a visitarlo a Sing Sing. No, se acabó, cuando me insultó, diciendo que era hora de que la vieja amargada se hiciera a un lado, cuando alquiló habitaciones de hotel con una amante. De 2 años en nuestro aniversario, cuando me abofeteó en público tratando de humillarme, en todos esos momentos, nuestra relación terminó para siempre. Me abrí paso entre las cámaras, escoltada por mis abogados, y me subí a mi coche. Chloe estaba sentada en el asiento del copiloto. Su barriga era tan grande que apenas podía abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Vamos a celebrar?, me preguntó. No, arranqué el coche. Vamos al monte si estás a punto de dar a luz y tienes tu último chequeo. Con el ginecólogo, me miró con los ojos brillando con ternura. Victoria, ¿sabes qué? A veces siento que eres más como una hermana mayor para mí que mi propia sangre. No tengo hermanas pequeñas, le dije, poniendo el intermitente para incorporarme a Park Avenue, pero si lo hiciera, querría que fuera más inteligente que tú y que no repitiera tus desastres. Chloe se rió y se frotó la barriga. Ella no lo hará. Este bebé será muy inteligente y una muy buena persona. Como tú. No dije nada. Simplemente pisé el acelerador. A través de las ventanas, las luces de Nueva York brillaban con toda su intensidad. Hace 17 años, Richard y yo caminamos por esta misma avenida, pensando que envejeceríamos juntos. 17 años después, yo conducía sola por esta avenida llena de cicatrices, pero también llena de un poder absoluto. Esto no fue un final, fue un comienzo. 3 años después, Dante se unió al índice Nasdaq 100. Nuestra capitalización de mercado superó los $100,000 millones. Estaba en la sala de operaciones del Nasdaq tocando la campana tradicional para conmemorar nuestra salida a bolsa. Abajo, aplaudiendo, estaba todo mi equipo, los grandes fondos de inversión de Wall Street y mis hijos. Matthew ya tenía 15 años y Lucy 12. Vestían trajes formales y parecían 2 adultos en miniatura. Chloe también estaba allí. Ahora era la gerente administrativa del departamento de logística. Tras obtener su título en línea, cursó un MBA ejecutivo. Su hijo, Lucas Vance, ya tenía 3 años. Era un niño guapo y travieso que sonreía a todo el mundo. Nadie en todo Estados Unidos conocía su verdadero origen. En la empresa, todos daban por sentado que simplemente era el ahijado protegido del director ejecutivo. Mamá, Lucy corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Cuando sea mayor, también seré director ejecutivo y tocaré la campana. Por supuesto, cariño. Me agaché y le pellizqué suavemente la mejilla. Pero primero, tendrás que sacar excelentes notas y luego empezar a trabajar en la empresa desde abajo, haciendo fotocopias como lo hacía la tía Chloe. ¿Y cuánto tiempo llevará? Eso, unos 10 o 15 años. Lucy arrugó la nariz. Eso es muchísimo tiempo, no es tan largo. Me puse de pie y miré el panel luminoso verde donde el precio de nuestras acciones se disparaba. Pasa en un abrir y cerrar de ojos. Al igual que en los últimos 3 años, habían sucedido demasiadas cosas. Gracias a mi brillante gestión, logré que la empresa tecnológica se convirtiera en un referente en Estados Unidos. Desarrollamos inteligencia artificial para aplicaciones médicas, software que ayudaba a las personas ciegas a interactuar con su entorno mediante el reconocimiento espacial y una plataforma de seguridad integral contra el blanqueo de dinero que la propia Reserva Federal acabó comprándonos. Entré en la lista Forbes de las mujeres más influyentes, recibí premios por mi trayectoria empresarial y fui invitado a dar conferencias en la Harvard Business School y en Wharton. Cuando las revistas me preguntaban cuál era el secreto del éxito, siempre respondía: si la vida o alguien te da una bofetada, asegúrate de devolverla con más fuerza. No es una incitación a la violencia, sino una invitación a recuperar tu dignidad. Cuando Lucas cumplió 2 años, Chloe conoció a un chico, un programador normal y corriente, un poco tímido, pero realmente bueno. Obviamente, contraté a un investigador para que indagara en su pasado. Tenía un historial intachable y trataba a Lucas como si fuera su propio hijo. Victoria Chloe me lo preguntó un día tímidamente en mi oficina: ¿crees que vale la pena? ¿Qué opinas? Creo que se sonrojó. Creo que esta vez de verdad quiero experimentar lo que es tener un amor normal.
entonces inténtalo, se lo dije mientras firmaba unos papeles, pero recuerda la regla de oro, jamás abandones tu trabajo, tus ascensos por tu MBA ni tu independencia financiera por ningún hombre, ni siquiera por el mejor hombre del mundo, eso es más importante que cualquier cuento de hadas romántico. Ella asintió. Serio y diligente como un estudiante, se casaron en una pequeña y encantadora ceremonia civil en una finca a las afueras de Nueva York en primavera. Asistí como miembro de la familia de la novia, entré en la carpa de la mano del pequeño Lucas y se lo entregué a su madre. Lucas corrió a abrazar a Chloe y luego se giró hacia mí, madrina, me saludó con la mano, sonriendo, pero sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. La existencia de ese niño, fruto de la infidelidad que destrozó mi vida, se había convertido en uno de los regalos más sorprendentes del destino. Me enseñó que el objetivo de la venganza no es solo reducir a tus enemigos a cenizas, sino usar esas cenizas como fertilizante para crear algo nuevo. Un año después de salir a bolsa, en una cumbre de ejecutivos tecnológicos celebrada en el Waldorf Astoria de Nueva York, estaba descansando en la sala VIP antes de mi discurso de apertura. La puerta se abrió y entró una mujer impecable, vestida con un traje de Chanel hecho a medida. Parecía tener poco más de 40 años, elegante y con ojos penetrantes. Señora Vance, ha sido un placer conocerla finalmente en persona. Soy Isabella Torne, directora ejecutiva de Apex Group. Le estreché la mano. Ese nombre me sonaba muy familiar en el sector tecnológico. Isabella, nos hemos visto antes en algún evento, nunca oficialmente. Se sentó y aceptó el café que le ofreció el personal, pero creo que tenemos algunos conocidos en común. Levanté una ceja. Por ejemplo, Richard Sterling. La mano que sostenía mi taza de porcelana se detuvo. En el aire, en aquella época, Apex Group era el rival más acérrimo de la empresa de Richard. Hace años, Richard le robó un contrato gubernamental multimillonario utilizando tácticas sucias, campañas de desprestigio y sobornos, llevando a la empresa de Isabella al borde de la bancarrota total. Isabella, puse la taza sobre la mesa. Si vienes buscando venganza contra Richard por lo que pasó hace años, te has equivocado de persona. Llevo 3 años divorciada de él, y lo que haya hecho no es asunto de Dante, lo sé muy bien. Ella sonrió enigmáticamente. Vine a darte las gracias. Si no lo hubieras metido en la cárcel, mi empresa habría quebrado ese año. Isabella sacó un elegante portafolio y lo puso sobre la mesa. Además, vine a proponer un monopolio. Apex tiene un dominio absoluto en la automatización del hogar en los CEU, y Dante domina los algoritmos de IA. Si nos fusionamos en una empresa conjunta, aplastaremos a cualquier competidor global. Revisé rápidamente los documentos. Las condiciones que me ofrecía eran extraordinariamente favorables, demasiado bueno, como si estuviera perdiendo dinero a propósito para aliarse conmigo. Isabella, no te apresures a rechazarlo. Me interrumpió, inclinándose hacia adelante. Sé lo que estás pensando. ¿Crees que, como yo era enemiga de tu exmarido, esto es un caballo de Troya, una trampa? Pero Victoria, mírame. También soy una ejecutiva en un mundo de lobos. Yo también fui traicionado en el pasado. También tuve que resucitar mi empresa de las cenizas. Cuando te miro, es como si me viera a mí mismo en un espejo. Isabella bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro cómplice. Además, tengo algo que te interesa. Tengo mucha más información comprometedora sobre los restos de Richard Sterling en la prisión de Sim. Sigue moviendo los hilos a través de su abogado representante para intentar perjudicar a su empresa. Le gustaría saber quién es su topo dentro de su propio consejo de administración. Entrecerré los ojos. OMS, Jason, tú. Actual director de operaciones, amigo íntimo de Richard en la universidad. Sentí que se me helaba la sangre. Jason, ese cabrón, el hombre que fue el más rápido en rendirse y jurarme lealtad incondicional hace 3 años. El ejecutivo cuya bonificación yo había cuadruplicado. ¿Tienes pruebas de esto, Isabella? Esta noche a las 9, en el Hotel Plaza, habitación 1208. Jason se reunirá en secreto con el abogado de Richard para revisar la estrategia para atacar sus acciones. Si te interesa, ve y escucha. Isabella se puso de pie y alisó su traje de Chanel a la perfección. Victoria, no hago esto por pura sororidad femenina, lo hago porque me conviene. Si Jason te quita el control de Dante y se lo devuelve al círculo de Richard, yo seré su próximo objetivo. Por lo tanto, nuestra alianza es una cuestión de supervivencia mutua.
Caminó hasta la puerta y se dio la vuelta antes de marcharse. Por cierto, Victoria, ese video grabado con el móvil en el que abofeteas a Richard Sterling 10 veces en el escenario, que todavía circula por la web oscura, lo he visto docenas de veces, y te aseguro que fue lo más jodidamente satisfactorio que he visto. Salió de la sala VIP y me dejó solo. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo en silencio. Entonces saqué mi teléfono y llamé al jefe de seguridad corporativa, un exagente del FBI que estaba en mi nómina. Necesito que instalen micrófonos de alta sensibilidad en la habitación 1208 del Hotel Plaza esta noche. Quiero grabar cada palabra que se diga allí. Jefe, eso es espionaje ilegal sin una orden judicial. Tengo la firme sospecha de que el director de operaciones está involucrado en el delito de espionaje corporativo, divulgación de secretos corporativos e intento de sabotaje de una empresa que cotiza en bolsa. Se trata de una medida preventiva para salvaguardar los activos de la empresa. Asumo las consecuencias. Esa noche no fui al hotel, estaba sentada en el sofá del salón de mi casa en Greenwich, supervisando los deberes de matemáticas de Matthew y Lucy mientras escuchaba el audio cifrado a través de un auricular oculto bajo mi pelo. Escuché la voz de Jason, la de los abogados de Richard y una tercera voz desconocida que parecía ser la de un lobista que operaba en los círculos políticos. Richard ha sido claro, dijo Jason. Si logramos darle la vuelta a la situación y hundir a Victoria en los medios de comunicación ilegalmente, está dispuesto a cederme el control total de los derechos de voto que aún puede influir en las filiales ocultas, el equivalente a decenas de millones. Pero si Richard ya no tiene acciones, el abogado lo dudaba. Te equivocas. Jason se rió burlonamente. Durante el proceso de divorcio acelerado, Victoria, por muy inteligente que se crea la superabogada, no indagó lo suficiente. Richard aún posee, sin tener conocimiento previo de ello, el 15% de las acciones de un fideicomiso en las Islas Caimán a través de una empresa fantasma. Si lo sumamos a mi 10% y convencemos al mercado de que es una psicópata, tendremos margen para forzar una adquisición hostil en la próxima asamblea. Pero Victoria goza actualmente del favor de la prensa. El lobista tosió. Para derribarla, necesitamos un escándalo muy sórdido, del tipo que destruye trayectorias morales. Lo tengo controlado. Jason bajó la voz, veneno goteando. Cuando reunió pruebas contra Richard hace 3 años, traspasó muchos límites legales. Sobornos, escuchas telefónicas encubiertas, coacción, lo tengo todo anotado en un disco duro. Y por si fuera poco, su relación con la examante de su marido, esa tal Chloe, es súper rara. Sabéis que ese niño que tuvo Chloe, ese niño Lucas, en realidad es... Me arranqué el auricular de la oreja violentamente. Suficiente, sé lo que tengo que hacer. A la mañana siguiente, convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva en el piso 40 del rascacielos. Jason estaba sentado al final de la mesa de caoba, asintiendo con la cabeza y sonriéndome como el perrito faldero leal que fingía ser todos los días. Señores de la junta, comencé a apoyar las manos sobre la mesa. Hoy los he reunido con urgencia para anunciar 2 resoluciones inmediatas. En primer lugar, el señor Jason es destituido con efecto inmediato de su cargo como director de operaciones y apartado de la empresa bajo sospecha de alta traición corporativa, divulgación de secretos y espionaje corporativo con agentes externos. La sonrisa de Jason se congeló, sus ojos se abrieron como platos. Segunda resolución. Continué con voz gélida. Propongo activar la cláusula de defensa contra adquisiciones hostiles, un mecanismo de dilución de acciones para neutralizar cualquier fondo fantasma o empresa fantasma vinculada directa o indirectamente al SR, Jason o a Richard Sterling, impidiendo así cualquier adquisición hostil. Además, hoy enviaremos el expediente al Departamento de Justicia y a la SEC detallando las cuentas ocultas del SR, Sterling en las Islas Caimán para el blanqueo de dinero continuado. Victoria. Esto es una casa de brujas. Jason se puso de pie de un salto, visiblemente enfadado. Estás diciendo mentiras. No tienes ninguna prueba. Tomé el control remoto del proyector y pulsé el botón. La gigantesca pantalla LCD descendió. Se reprodujo un archivo de audio editado a través de los altavoces de alta fidelidad de la sala, cada una de sus palabras conspirativas. Cada mención de destruir mi vida y atacar a la empresa. Resonó con una claridad escalofriante. Que esas grabaciones son ilegales. Es un delito contra la privacidad. Jason tartamudeó, sudando a mares.
Se trata de escuchas telefónicas preventivas avaladas por el Departamento de Seguridad de una empresa que cotiza en bolsa. Mentí con la frialdad de una estatua. Como director de operaciones, debe revisar los protocolos de ciberseguridad que firmó en su contrato. Jason se dejó caer en su silla sin huesos. Sabías que me habías tendido una trampa. Isabella Thorne me dijo que tus supuestos aliados ya te habían traicionado. Antes de que empezaras a jugar, señalé la puerta con un gesto de cabeza y entraron 2 agentes de seguridad. Acompáñenlo a recoger sus pertenencias personales de su oficina y notifiquen al departamento legal para que presente hoy mismo la demanda por espionaje corporativo. Ah, y una cosa más, Jason, hice una pausa. Además de todo eso, incluiremos el cargo de cooperación necesaria y complicidad en asesinato, porque en ese accidente en el que Charlie Davis perdió la vida, ayudaste a Richard a blanquear el dinero con el que le pagaron a Frank el mecánico, ¿verdad? Richard no habría sabido cómo esconder ese dinero sin tu ayuda operativa. Jason casi se desmaya allí mismo. Como lo sabes, Frank despertó del coma hace un año, le susurré al pasar junto a él y él cantó todo, lo arrastraron, con los pies colgando, la sala de juntas quedó sumida en un silencio sepulcral. Sea rompió la tensión tragando saliva con dificultad. Victoria, ¿qué hacemos ahora? Me levanté, cogí mi chaqueta y me la puse sobre los hombros. Ahora voy a la cárcel a ver a mi exmarido, voy a hacerle saber que la última carta podrida que le quedaba en la baraja acaba de quemarse. La sala de visitas de la prisión era un lugar gris, lúgubre y deprimente. Habían transcurrido casi 4 años. Richard Sterling estaba sentado al otro lado del cristal de seguridad. Llevaba el uniforme gris. Su cabello, que antes siempre lucía perfectamente peinado con gel, ahora estaba rapado, ralo y lleno de canas. Era muy gordo y fofo, parecía un anciano encorvado y enfermo. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos, el resentimiento aún ardía como brasas venenosas. «Has vuelto», murmuró a través del teléfono de la cabina. «¿Qué quieres presumir ahora delante de mí? ¿Que Jason ha sido arrestado o que por fin encontraste mi fondo para personas ciegas en el extranjero y lo congelaste?» «Ambas cosas», le respondí, sosteniendo el auricular. «Pero principalmente, he venido a contarles un par de anécdotas». No dijo nada, pero apretó la mandíbula. Primera anécdota: Chloe se ha casado con un programador informático, es un hombre honesto y la trata de maravilla. Segunda anécdota: el pequeño Lucas Vance ya tiene 4 años. Va al preescolar y es el niño más feliz de Nueva York. Todos los días, al salir del colegio, viene corriendo a buscarme para que le dé un abrazo, y me llama madrina. La expresión facial de Richard apenas cambió, pero los nudillos blancos de sus manos, apretados contra él cristal, lo delataron. Su hijo de sangre criado por el amor de un padrastro que amaba a la mujer que había hundido a su padre biológico y por último continué sin inmutarme. Matthew está a punto de matricularse en la Facultad de Derecho de Columbia. Siguiendo los pasos de mi padre en los míos, Lucy ganó el Premio Nacional de Piano Juvenil y probablemente irá a Juilliard en un intercambio el próximo año. Sus agendas están totalmente llenas, no tienen tiempo para venir a verte en esta prisión abandonada por Dios, pero me pidieron que te transmitiera un mensaje. Me acerqué mucho al cristal y bajé mi dicen gracias. Dicen que si no fuera por la escoria que eres, nunca se habrían dado cuenta de lo increíble, fuerte y poderosa que es la madre que los dio a luz. Los ojos de Rachel se pusieron inyectados en sangre, no sabía si era por ganas de llorar o por pura rabia asesina. Victoria, ya has ganado, rugió, golpeando el cristal antibalas, ganaste completamente, destruiste mi imperio. Me arrebataste a mis hijos. Me has encerrado en esta asquerosa jaula por el resto de mis días. No te basta con eso, no me inmuté, lo destruiste todo tú solo, Richard. Dejé de limpiar tus desastres y te impedí que siguieras arruinando la vida de otras personas. Me levanté de la silla de metal para irme. Victoria, me llamó de repente con un tono extrañamente entrecortado, como cuando salíamos en la universidad. Sí, si en aquel momento te hubiera confesado todo, si me hubiera arrepentido de corazón, llorando a tus pies, me habrías perdonado. Me giré para mirarlo. Miré a aquel hombre del que había estado locamente enamorada en mi juventud, a aquel hombre al que más tarde odié hasta desearle la muerte, y a aquel patético prisionero común en el que se había convertido ahora. No, respondí con absoluta firmeza, pero se habrían evitado los daños colaterales. Charlie Davis seguiría programando y cenando con sus padres en Scranton. Frank, el mecánico, no habría sufrido un derrame cerebral que casi le
cuesta la vida, Chloe no habría arruinado sus 20 años, y nuestros hijos no cargarían con el estigma de ser hijos de un asesino de guante blanco. Lo miré por última vez. Tuviste la oportunidad de ser un buen hombre, Richard, un buen esposo y un buen padre, pero fuiste tú, y solo tú, quien eligió el camino al infierno. Colgué el receptor de plástico en su gancho, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás por el largo pasillo iluminado por luces fluorescentes baratas. Al salir por las puertas de máxima seguridad de la prisión, el sol de Nueva York casi me cegó. Chloe me estaba esperando en el estacionamiento, apoyada en el capó de su auto nuevo, un auto modesto que había comprado ahorrando su propio sueldo en la empresa. No era el Maserati que le había comprado un antiguo amante, fue fruto de su propio esfuerzo. Victoria bajó la ventanilla. El pequeño Lucas saltaba en su sillita de coche en la parte de atrás. Hoy es la función preescolar de Lucas, le pidió a su madrina, que es toda una jefa, que fuera a verlo a la primera fila. ¿Vienes? Sonreí, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme del pecho para siempre. Por supuesto que iré. Me subí al asiento del copiloto. El coche emprendió el camino de regreso a la ciudad por la carretera estatal. El paisaje americano desfiló rápidamente ante la ventana. Recordé aquel verano de hace 17 años, cuando Richard y yo paseábamos por Central Park comiendo pretzels, y él me prometió que seríamos un solo equipo para siempre. Yo era joven, creía en los cuentos de hadas y creía que la palabra de un hombre ante un altar era inviable. Ahora sé que el amor no es sumisión, no se trata de tolerar todo con tal de mantener la foto familiar de Instagram. El amor verdadero es respeto mutuo, crecimiento paralelo y dignidad, y si uno de los dos rompe eso, deja de ser amor y se convierte en una soga al cuello. Por cierto, Victoria, dijo Chloe, mirando la carretera con una sonrisa tímida, estoy embarazada otra vez. Me sorprendí y me eché a reír. Dios mío, felicidades, esta vez en un entorno saludable, ¿verdad? Sí, dijo, sonrojándose, mi esposo y yo queremos tener 2 hijos. Lucas lleva tu apellido, Vance, y esta niña que viene en camino llevará el suyo. Creo que es lo más justo. Justicia, repetí esa palabra, saboreándola. Sí, el mundo nunca ha sido justo con nosotras las mujeres. Por eso tenemos que arrancar la justicia del destino con nuestros propios dientes. 10 años después de la famosa bofetada, presidente Vance, aquí tiene el informe de responsabilidad social corporativa de este año fiscal. Mi asistente dejó un grueso expediente en mi escritorio en la sede del rascacielos en el distrito financiero de Manhattan. El Fondo Down para el Emprendimiento Femenino que fundé había ayudado a financiar a más de 30,000 mujeres emprendedoras en Estados Unidos y Latinoamérica. El bufete de abogados pro bono que abrí exclusivamente para víctimas de violencia doméstica y manutención infantil impaga había gestionado con éxito más de 10,000 casos. Hojeé las páginas del informe y firmé al final con mi pluma Montblanc. El trabajo es impecable. Para el próximo año, aumenten su asignación presupuestaria en un 30%. Pero Victoria, la junta directiva, levanté la vista. Soy la directora ejecutiva y propietaria del 60% de la empresa. Mi decisión es la decisión de la junta. La asistente asintió con una reverencia y salió del enorme despacho oval. Me levanté y caminé hasta el gran ventanal que daba al suelo. Nueva York se extendía a mis pies. Hace años, en un escenario de esta misma ciudad, abofeteé a mi marido 10 veces delante de la alta sociedad neoyorquina y les dije a todos que se fueran al infierno. 10 años después, desde esta torre de cristal, usé el dinero que robó y escondió para cambiar las reglas del juego para miles de mujeres. Mi teléfono vibró, era mi hijo, Matthew. Mamá, aprobé el examen de abogacía del estado de Nueva York. A partir del mes que viene, empiezo como asociada en tu bufete pro bono contra la violencia doméstica. Sonreí con orgullo, ya lo sabía. El director del bufete me había avisado de su nota. Me dijo, eres la mejor de tu clase. Por supuesto, ni que decir tiene que decirlo. Dijo con la arrogancia de un joven neoyorquino. Soy el hijo de la legendaria Victoria Vance. Y también eres hijo de Richard Sterling. Mi tono se volvió más serio y suave. Matthew, no lo olvides. Tu padre hizo cosas horribles y está pagando con su vida encerrado entre 4 paredes. Pero lo que debes aprender de su sangre no es a odiarlo, sino a asegurarte de no convertirte jamás en alguien como él. Al otro lado de la línea reinaba el silencio. Mamá, la semana pasada fui a visitarlo a la cárcel.
Me quedé paralizado. Fuiste a cantar. Sí, es muy viejo. Los médicos de la prisión dicen que tiene un cáncer grave. Probablemente le concederán la libertad condicional por motivos humanitarios pronto. Ya que le queda poco tiempo de vida, me pidió que te transmitiera algo. Tragué saliva. Con dificultad. ¿Qué te dijo? Me dijo, perdóname, y para darles las gracias, dijo, gracias por criar a Matthew y Lucy de una manera tan íntegra y buena, gracias por no dejar que los arrastrara conmigo a la basura. Observé las nubes sobre el horizonte de Nueva York, recordé la última vez que lo vi, el resentimiento y el orgullo destrozado, y como 10 años pudriéndose en una celda finalmente habían logrado desgastar la coraza de ese monstruo ególatra, y que le respondiste, Matthew, le dije, papá, te perdono, pero no te perdono porque merezcas mi perdón por lo que le hiciste a mamá y a ese niño, te perdono porque me niego a cargar con tu odio el resto de mi vida, soy libre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Este chico era infinitamente mejor, más maduro y más compasivo de lo que yo era a su edad. Matthew, eres mucho mejor que yo. Él se rió al otro lado de la línea. Obviamente, mamá, he construido mi vida subiéndome a los hombros de un gigante. Colgué el teléfono y volví a mi escritorio. Por la tarde, tuve una videoconferencia con la delegación de la ONU para Mujeres en Europa con el fin de ampliar nuestro programa de becas para emprendedores tecnológicos. Por la noche, cené con mi familia en casa de Chloe, íbamos a celebrar el cumpleaños de la pequeña Lucy, su segunda hija, y de paso ver a Lucas, que ya tenía 14 años y quería que su madrina le enseñara ajedrez estratégico. La vida continúa, las batallas no terminan, pero ya no lucho en guerras por venganza. Ahora lucho por el futuro, para crear puentes, oportunidades y construir un entorno donde ninguna mujer sufra violencia por exigir el lugar que le corresponde en el mundo. Antes de apagar el ordenador para irme a casa, vi que me había llegado un correo electrónico, era de la anciana madre de Charlie Davis, de su pueblo en Scranton. A sus 80 años, había aprendido a usar el iPad que le envié. Abogado Vance, mi esposo falleció anoche. Se fue en paz mientras dormía, antes de cerrar los ojos. Dijo que por fin iba a dormir, a tener el sueño más largo y a descansar de verdad, porque sabía que nuestro Charlie ya no esperaba justicia en el cielo. Gracias por darnos dignidad en nuestra vejez, que Dios te bendiga siempre, Victoria, tú y tu fuerza. Escribí la respuesta rápidamente, señora Davis, usted es la verdadera heroína. Si no hubiera sido por la valentía de los padres que no se vendieron por $200,000 de dinero manchado de sangre, la justicia nunca habría llegado para atrapar a los cobardes. Cuídate mucho, y si necesitas algo, aquí tienes mi número personal. Pulsé enviar. Cerré el portátil y cogí mi bolso, salí al pasillo. En la pared, frente a los ascensores ejecutivos, colgaba un gran cuadro de caligrafía china que mi padre, el profesor jubilado, me había regalado hacía años. Decía una máxima antigua, aunque 10,000 personas se interpongan en mi camino, seguiré adelante. Hace años, me enfrenté sola en un salón de baile a la mirada escandalosa y misógina de 500 hombres de negocios. Abofeteé al traidor y les dije a todos que se fueran al infierno. 10 años después, tengo miles de personas trabajando codo con codo conmigo. No son soldados de mi venganza, son mis compañeros de viaje. Son todas esas mujeres y hombres que un día atravesaron la oscuridad, fueron pisoteados y tomaron la firme decisión de no volver a guardar silencio jamás. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y pulsé el botón del aparcamiento subterráneo. Abajo, mi coche y mi próximo destino me esperaban. Porque el libro nunca se cierra, cada amanecer